La vida en la selva es dura. No hay segundas oportunidades, ni piedad para los débiles. Quien sobrevive no es necesariamente el más fuerte, sino aquel que aprende, que observa, que entiende el momento adecuado para actuar. Y fue en este mundo implacable donde nació Torito, un ternero frágil, dejado a merced del destino tras la pérdida de su madre. Podría haber sido solo uno más en la inmensa rueda de la vida, otra historia olvidada en el polvo del tiempo. Pero algunas historias se niegan a terminar antes de tiempo. Cuando don Cipriano, un viejo sabio de la tierra, encontró a aquel pequeño huérfano temblando de miedo, algo dentro de él supo que ese encuentro no era una coincidencia. La selva moldea a sus propios guerreros, y Torito tenía algo diferente. Pero, ¿podría un ternero indefenso algún día enfrentarse a los gigantes de la vida? ¿Podría reescribirse el destino de un huérfano? Esta no es solo una historia de supervivencia, sino de fuerza, inteligencia y superación. ¿Y si te dijera que, al igual que Torito, tú también puedes aprender a enfrentar tus desafíos con sabiduría? Que la verdadera fuerza no reside solo en la brutalidad, sino en la estrategia. Al final, la vida siempre nos pone a prueba. La pregunta es, ¿estás listo para enfrentar la tuya? En el corazón de la selva, donde el tiempo parece esculpido por el viento y la tierra guarda memorias en cada huella, vivía don Cipriano. Un hombre de piel curtida por el sol y mirada serena, dueño de historias que el mundo ya había olvidado. Su potrero no era solo un pedazo de tierra, sino un santuario donde el tiempo fluía al ritmo de la naturaleza. Allí, entre los árboles frondosos y el canto de los pájaros, dedicaba sus días al cuidado de los animales, como un maestro dirigiendo una sinfonía silenciosa. Cada mañana era un nuevo capítulo, y cada sonido del bosque susurraba secretos que solo él parecía entender. Sus animales no eran solo criaturas, sino compañeros de viaje. Cada uno tenía un nombre, una historia, una razón para estar allí. Con manos firmes pero un corazón ligero, don Cipriano cuidaba de cada uno como si fueran parte de su propia familia. Sabía leer las señales de la naturaleza como quien descifra un libro antiguo. El viento que soplaba diferente anunciaba lluvia, el mugido distante revelaba un parto cercano. No tenía prisa, había aprendido con los años que la vida se desenvuelve en su tiempo justo, y apresurarla solo trae desarmonía. Y fue así, en ese mundo de ritmo pausado y sabiduría silenciosa, que una nueva historia comenzó a escribirse. Porque el destino, ese maestro impredecible, preparaba un encuentro que lo cambiaría todo. Un descubrimiento inesperado, allí, en medio del potrero, a punto de poner a don Cipriano frente a un nuevo desafío, de esos que solo la vida tiene el talento de orquestar. La mañana estaba demasiado silenciosa. Don Cipriano sabía que el silencio en la selva nunca era una buena señal. Caminaba por el potrero, guiado por un instinto que solo los años podían esculpir. Fue entonces cuando, entre las sombras de los árboles retorcidos, vio a un pequeño ternero acurrucado junto al cuerpo sin vida de su madre. Sus ojos eran dos lunas asustadas, reflejando el peso de la soledad y el miedo. Temblaba, no solo de frío, sino de la incertidumbre que ahora lo rodeaba. Don Cipriano se agachó, con el corazón oprimido por la escena ante él. El ternero ya no tenía a nadie en el mundo. Podría haberlo dejado allí, seguir su camino, después de todo, la selva siempre ha cobrado un alto precio a los más débiles. Pero él no era un hombre que daba la espalda a una historia inacabada. Con un gesto firme y, al mismo tiempo, cuidadoso, pasó la mano por el lomo del pequeño animal, y en un susurro, le dio un nombre, Torito. El becerro dudó al principio, pero algo en el toque de don Cipriano le dio seguridad. Poco a poco, fue cediendo, permitiéndose confiar. El viejo sabio sabía que, en la vida, algunos lazos no se forman por la sangre, sino por el destino. Y allí, en el silencio de la mañana, mientras el viento se llevaba las últimas hojas del pasado, se estaba creando uno de esos vínculos. Lo que don Cipriano aún no sabía era que esta nueva historia apenas estaba comenzando, y que Torito tenía un camino mucho más grande por delante de lo que él jamás hubiera imaginado. Con el tiempo, Torito nunca más se separó de don Cipriano. A donde iba el viejo sabio, el pequeño becerro lo seguía, como si fueran una sola sombra caminando por el potrero. Al principio, era gracioso verlo tropezar con sus propias patas, intentando seguir el ritmo pausado pero firme del hombre que ahora era su nueva familia. Poco a poco, Torito aprendió el camino de la tierra,
los atajos entre los árboles y el significado de los gestos silenciosos de don Cipriano. El lazo que los unía no era solo por necesidad, sino por algo mucho más grande. Una amistad forjada en la mirada, la confianza y el tiempo compartido. El viejo sabía que la selva no era un lugar para los débiles. Y si Torito quería sobrevivir, tendría que aprender. Así que, día tras día, don Cipriano le enseñaba con paciencia. Le mostraba dónde encontrar agua fresca, cómo percibir el olor de la tormenta antes de que llegara, cuándo retroceder y cuándo avanzar. No hablaba mucho, no hacía falta. Torito entendía cada gesto, cada pausa, cada mirada. Era como si el animal absorbiera su sabiduría sin necesidad de palabras. La vida en el potrero era una escuela silenciosa, donde solo los atentos aprendían las lecciones más valiosas. Pero, al igual que el becerro crecía, el mundo a su alrededor también cambiaba. Y don Cipriano sabía que la infancia no dura para siempre. La selva, con sus reglas implacables, pronto traería nuevos desafíos, y Torito tendría que estar preparado. El viejo hombre veía algo diferente en aquel pequeño toro. No era común. Algo en su mirada cargaba un destino que iba más allá del potrero. Y, pronto, la vida se encargaría de mostrárselo a todos. En medio de las vastas tierras del potrero, reinaba un toro imponente. Su pelaje, ya marcado por el tiempo, era testigo de las muchas batallas libradas para mantener el orden en aquel pedazo de selva. No era solo el más fuerte, sino también el más sabio. Conocía cada rincón del territorio, cada amenaza que acechaba a lo lejos. Su mirada profunda llevaba la paciencia de aquellos que han aprendido que la verdadera fuerza no está en la brutalidad, sino en la inteligencia. Y fue a ese viejo toro a quien Torito, aún joven, comenzó a admirar como un aprendiz observa a su maestro. Desde pequeño, Torito seguía sus pasos, intentando imitar su postura, su manera de moverse, incluso la calma con la que enfrentaba los desafíos. El viejo toro no lo alejaba, pero tampoco le facilitaba las cosas. Como un verdadero mentor, dejaba que Torito descubriera por sí mismo las respuestas, sin darle nada regalado. Si el joven toro intentaba provocarlo, bastaba una mirada severa para recordarle que el respeto se gana, no se exige. Cada día al lado del viejo maestro era una lección silenciosa sobre liderazgo, paciencia y poder contenido. Don Cipriano observaba todo desde la distancia, satisfecho. Sabía que Torito estaba aprendiendo del mejor. Así como los grandes guerreros se moldean observando a los maestros, Torito absorbía cada enseñanza sin que se pronunciaran palabras. Aquel ciclo natural de aprendizaje lo preparaba para lo que estaba por venir. Pero la selva nunca permite que sus discípulos aprendan solo en teoría. Tarde o temprano, Torito tendría que poner su conocimiento a prueba. Y la llegada de un nuevo adversario estaba a punto de cambiarlo todo. El potrero siempre había tenido sus reglas. Y el viejo toro las hacía cumplir sin necesidad de violencia innecesaria. Pero un día, el equilibrio se rompió. Surgiendo del polvo que danzaba con el viento, un toro desconocido entró en el territorio como un rey sin corona, desafiando a todos y a todo. Su porte era imponente, su presencia, amenazante. No venía a hacer amigos, sino a dominar. Sus pasos eran pesados, su respiración agitada, y en su mirada había la certeza de que nadie allí podría enfrentarlo. La llegada de aquel invasor fue como un trueno anunciando tormenta. Avanzaba sin miedo, imponiendo su fuerza de manera brutal. El viejo toro, aunque experimentado y sabio, sabía que un enfrentamiento sería inevitable. Y cuando llegó el momento, no dudó. El choque entre los dos hizo temblar la tierra. El sonido de los cuernos al encontrarse resonó por todo el potrero, como una advertencia de que la lucha por el dominio había comenzado. Era fuerza contra experiencia, juventud contra sabiduría. Pero la selva es implacable, y no siempre el más sabio vence. Don Cipriano observaba la batalla con el corazón pesado. Sabía que el tiempo no perdona a nadie. El viejo toro luchó con todo lo que tenía, resistió con dignidad, pero la juventud de su adversario era implacable. Tras una lucha feroz, el mentor de Torito cayó, herido y sin fuerzas para continuar. Y, en ese momento, el potrero cambió. El invasor ahora reinaba, imponiendo su tiranía. Pero Torito, observando todo desde la distancia, guardaba en su pecho algo que ni él mismo entendía aún, la semilla de un futuro enfrentamiento, que algún día tendría que suceder.
El silencio que se apoderó del potrero después de la batalla era más pesado que cualquier rugido de la selva. El viejo toro, que en otro tiempo había sido la fuerza y el orden de aquel lugar, yacía ahora caído, demasiado herido para continuar su lucha. Sus ojos, antes llenos de determinación, ahora reflejaban un cansancio inevitable. Don Cipriano se acercó, arrodillándose junto a su viejo amigo, como quien comprende que algunas despedidas no pueden evitarse. Pasó la mano por su piel marcada por las batallas, como un último gesto de respeto. Torito observaba desde lejos, sintiendo algo diferente en su pecho. Era una mezcla de dolor y furia contenida, como si algo dentro de él se estuviera rompiendo. Veía a su mentor derrotado. Veía al nuevo toro caminando por el potrero como un rey cruel que tomaba lo que no era suyo. La injusticia de aquello ardía dentro de él, pero aún no era su momento. No era lo suficientemente fuerte. No todavía. Lo único que podía hacer era grabar aquella escena en su memoria, como una deuda que algún día cobraría. La selva seguía su curso, indiferente a la pérdida. Los pájaros seguían cantando, el viento aún agitaba los árboles, y el invasor ahora reinaba sin oposición. Pero algo había cambiado. Aquel lugar, antes un hogar seguro, ahora era una tierra ocupada. Don Cipriano sabía que las historias siempre encuentran la manera de desarrollarse. Y allí, en silencio, él y Torito compartían un mismo pensamiento: esta historia aún no había terminado. El tiempo pasó, y Torito ya no era el pequeño becerro asustado que seguía a Don Cipriano como una sombra. Su cuerpo ganó músculos. Su postura se volvió firme y su mirada reflejaba la determinación de quien sabía que algún día enfrentaría su destino. Pero la fuerza, por sí sola, no basta. Torito entendió eso observando al viejo toro. No podía simplemente crecer. Necesitaba aprender. Y así lo hizo. Mientras el toro invasor caminaba por el potrero como un tirano, Torito estudiaba sus movimientos. Observaba cada paso, cada pelea innecesaria, cada falla oculta bajo la arrogancia. No tenía prisa. El tiempo era su aliado. En silencio, entrenaba solo, ponía a prueba su resistencia, fortalecía sus músculos. Cuando los demás descansaban, él persistía. Porque sabía que la oportunidad llegaría. Y cuando llegara, no podría desperdiciarla. Don Cipriano veía esa transformación con orgullo y expectativa. Reconocía aquel brillo en los ojos de Torito, la misma llama que un día había visto en el viejo toro. Pero sabía que la verdadera prueba no era solo física. La batalla que se acercaba exigiría más que fuerza. Exigiría paciencia, estrategia, inteligencia. Torito crecía, pero la pregunta aún permanecía: ¿estaría listo cuando llegara el momento? La respuesta no tardaría en llegar. El destino no espera a nadie. En una tarde cargada de viento seco y un silencio tenso, lo inevitable ocurrió. El toro invasor, sintiéndose el dueño absoluto del potrero, avanzó contra Don Cipriano. Sus ojos brillaban con la furia de quien no acepta la sumisión, y sus cascos levantaban polvo mientras se preparaba para el golpe. El viejo hombre, sin tiempo para reaccionar, sintió la amenaza de cerca. Pero antes de que el impacto ocurriera, un rugido de furia rasgó el aire. Torito, que hasta entonces había esperado su momento, entró en escena como un rayo. El joven toro avanzó sin dudar. Ya no había espacio para la incertidumbre ni la vacilación. El invasor, sorprendido por la audacia, retrocedió por un instante, pero pronto se recompuso. El enfrentamiento comenzó. Los cuernos se cruzaron, el polvo se elevó al cielo y cada golpe resonó en el potrero como un tambor de guerra. El tirano usaba la fuerza bruta, embestía sin pensar, intentando aplastar a su adversario con el peso de la experiencia. Pero Torito tenía algo que él no tenía: estrategia. No atacaba de cualquier manera. Esquivaba, estudiaba, explotaba cada brecha que el tiempo le había enseñado a percibir. Don Cipriano observaba la lucha sabiendo que, en ese momento, nada podía hacer. Su viejo amigo, el toro sabio, ya le había enseñado todo lo que podía. Ahora, era Torito contra el destino. La batalla continuaba feroz, y la selva miraba en silencio. Pero pronto quedaría claro que este duelo no se trataba solo de fuerza. El joven toro tenía un plan. Y pronto mostraría por qué estaba allí. La pelea seguía intensa,
el suelo temblaba con cada embestida. El toro invasor atacaba con furia ciega, confiando en su fuerza para aplastar a Torito. Pero el joven toro ya no era un novato. Esquivaba en el último instante, obligando a su enemigo a desperdiciar energía. Cada golpe fallido era un paso más hacia la derrota del tirano. Torito esperaba el momento adecuado, como un cazador paciente. Y entonces, la oportunidad llegó. El invasor, furioso con su propia frustración, arremetió con todo lo que tenía. Pero Torito ya había previsto ese movimiento. Con un paso rápido hacia un lado, hizo que su adversario perdiera el equilibrio. Fue entonces cuando usó toda la fuerza que había cultivado en silencio. Con un golpe certero, empujó al toro arrogante hacia el barranco. El invasor intentó resistirse, pero era demasiado tarde. Su propio peso lo traicionó, y cayó rodando por la pendiente hasta desaparecer entre el polvo. El potrero quedó en silencio por un instante, como si toda la selva estuviera asimilando lo que acababa de suceder. Torito, jadeante, levantó la cabeza. No necesitaba que nadie le dijera nada. Sabía lo que había hecho. El dominio del invasor había terminado. Aquel lugar, antes sometido por la tiranía, ahora le pertenecía por derecho. Pero más que eso, había honrado la memoria de su viejo mentor. La selva reconocía a los fuertes, pero respetaba a los sabios. Y Torito había demostrado ser ambos. El potrero, antes marcado por el miedo y la opresión, ahora respiraba en paz nuevamente. Los animales volvieron a caminar libres, sin la sombra de la tiranía acechándolos. Torito, ahora más que un simple toro, se había convertido en un símbolo de resistencia. No tomó el lugar del antiguo tirano por la fuerza, sino por la justicia. No imponía miedo, sino respeto. Cada paso que daba era un recordatorio de que el verdadero liderazgo no surge de la brutalidad, sino de la sabiduría y el coraje de saber cuándo actuar. Don Cipriano, sentado sobre un tronco, observaba todo con una sonrisa discreta. Sabía que este día llegaría. Desde el momento en que encontró al pequeño becerro huérfano junto a su madre, el destino ya había trazado su camino. Se pasó la mano por la barba, como quien reflexiona sobre el ciclo de la vida. Su papel estaba cumplido. Torito ahora era el verdadero guardián del potrero, un heredero no solo de la tierra, sino de las enseñanzas que el tiempo le había dado. La selva continuaba como siempre, impredecible y salvaje, pero ahora el potrero tenía un nuevo protector. Torito, fuerte y sabio, caminaba por el territorio que había conquistado, no solo con su fuerza, sino con su inteligencia. Y mientras el viento soplaba entre los árboles, don Cipriano sabía que nuevas historias estaban esperando para ser escritas. Porque en la selva, como en la vida, el aprendizaje nunca termina, y siempre hay un nuevo desafío al acecho. La historia de Torito no trata solo de un toro que venció a un enemigo más fuerte. Es sobre cómo la vida nos pone a prueba, nos derriba y espera a ver quién se levanta más fuerte. ¿Cuántas veces te has sentido como aquel pequeño becerro huérfano, perdido y sin salida? La diferencia entre quienes quedan atrás y quienes triunfan está en la decisión de aprender, de crecer, de prepararse en silencio para el momento adecuado de actuar. Ahora dime, ¿has esperado demasiado para enfrentar tus desafíos? ¿Estás esperando que la solución caiga del cielo o ya has comenzado a fortalecerte para cuando la vida te ponga a prueba? La verdadera fuerza no viene del tamaño, sino de la estrategia, la paciencia y la inteligencia. ¿Estás listo para convertirte en el líder de tu propia historia? Si esta historia te ha tocado de alguna manera, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí encontrarás historias que te inspirarán, te enseñarán y te prepararán para la vida. Porque la selva allá afuera es real, y solo quienes aprenden de las historias correctas logran conquistarla.